Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de películas y refrescos. Y tenemos que con 12 refrescos yo consumo 2 películas, pero si deseo consumir una unidad adicional más de películas, es decir, una película más o ver una película más, tengo que dejar de consumir refrescos y entonces ahora consumo 7 refrescos. 7 refrescos para consumir una unidad adicional de películas. Pero si deseo ver una película más, pasar de 3 películas a 4 películas al mes, entonces tendré que dejar de consumir refrescos y entonces pasaré de 7 a 2 refrescos, 2 refrescos, 4 películas al mes. Bien, ¿qué nos dice? Si la pendiente, la línea recta de nuestra curva de indiferencia, que será tangente a esta línea recta, ¿verdad? Si nuestra pendiente es muy pronunciada, si la pendiente de nuestra curva de indiferencia es muy pronunciada, ¿esto qué quiere decir? Que tiende a ser vertical, quiere decir que nuestra tasa marginal de sustitución es grande, nuestra tasa marginal de sustitución es alta. Bien, y nos indicará que las personas están dispuestas a dejar una cantidad grande del bien Y para consumir una unidad adicional del bien X. Nuevamente, cuando la tasa marginal de sustitución es grande, nos indica que las personas están dispuestas a dejar una gran cantidad del bien Y para consumir una unidad adicional del bien X. Bien. Y entonces vamos a calcularlo, vamos a ver, y tenemos nuestro caso 1. Aquí está nuestro caso 1. Bien, y tenemos para el caso 1 la tasa marginal de sustitución, que en este caso sería 12 menos 7, que nos da una diferencia de 5 unidades menos de refresco. Inicialmente consumíamos 12 refrescos. Para consumir una película más o para ver una película más, ahora vamos a consumir 7 refrescos. Entonces tenemos una diferencia de 5 refrescos. Y anteriormente con 12 refrescos veíamos precisamente 2 películas y para ahora ver 3 películas. Entonces tenemos 2 menos 3, tenemos menos 1. Esto nos dice que la tasa marginal de sustitución es de menos 5 y es nuestra pendiente. Entre más grande sea nuestra pendiente, la tasa marginal de sustitución será más grande. La interpretación nos dice que se cambiarán 5 refrescos por una película más o por una película adicional. Y entonces nuestra pendiente de nuestra curva de indiferencia tenderá a ser más vertical o más inclinada o más pronunciada. Bien, vamos entonces a pasar a nuestro ejemplo 2. Bien, tenemos entonces aquí que inicialmente se consumían 4 refrescos. Vamos a borrar esta parte. Aquí ya desaparecimos nuestra curva, más bien nuestra línea recta que representa la pendiente de nuestra curva de indiferencia. Y entonces tenemos que originalmente consumíamos 4 refrescos, una película, bien, en nuestra curva de indiferencia.
en nuestro conjunto de consumo de preferencias, pero queremos consumir una película adicional. Queremos consumir o ver una película adicional. ¿Qué tal? Queremos ver 2 películas adicionales. Entonces pasamos a 3 e inicialmente consumíamos 4 refrescos, y para consumir 2 películas más vamos a dejar de tomar un refresco familiar y vamos a pasar a 3 refrescos familiares. Y aquí ya tenemos cómo aparece nuestra línea recta que representa la pendiente de nuestra curva de indiferencia. Vamos a observar, vamos a graficar un punto adicional. Si queremos pasar de 3 películas a 5 películas, ya somos cinéfilos. De 5 películas, ¿cuántos refrescos vamos a dejar? Pues bueno, anteriormente consumía 4 refrescos, ahora consumo 3 refrescos. Voy a dejar de consumir otro refresco familiar, y entonces tengo que de 3 refrescos paso a 2 refrescos. Bien, perfecto. Aquí tengo ya mi línea recta que representa la pendiente de mi curva de indiferencia. Bien, inicialmente consumía 4 refrescos por una película, posteriormente 3 refrescos por 3 películas y finalmente 2 refrescos por 5 películas. Si nosotros comparamos este gráfico con este gráfico, observaremos que la pendiente de mi curva de indiferencia es menos pronunciada. Podríamos conceptualizarlo así, se encuentra más acostada. O bien, también podemos mencionar que la línea recta de mi tasa marginal de sustitución de mi curva de indiferencia tiende a ser más horizontal. Bien, veamos el caso 2 de la tasa marginal de sustitución. Aquí tenemos la tasa marginal de sustitución en el caso 2. Inicialmente, bueno, teníamos 4 refrescos y aquí 4 refrescos inicialmente y teníamos una película. Sí. 4 refrescos, una película. Aquí está. Para consumir 2 películas más, es decir, pasar de 1 a 3 películas, entonces dejé un refresco. Entonces 4 menos 3, la diferencia es un refresco. Bien, y posteriormente pasé de 1 a 3 películas, 1 menos 3 menos 2. Observo entonces que mi tasa marginal de sustitución es de menos 0.5. En mi interpretación me dice que el consumidor está dispuesto a dejar una mitad de refresco o la mitad de un refresco por una película adicional. Difícilmente podría partir en 2 el refresco, pero pensando que es un refresco familiar, pues bueno, podría comprar un refresco menos grande. Bien. De esa manera, entonces observamos que en este caso, cuando la tasa marginal de sustitución es pequeña, como en este ejemplo, en donde encontramos que la tasa marginal de sustitución es de 0.5, nos indica que el consumidor está dispuesto a dejar
pocas unidades de Y por una unidad adicional de X. En el ejemplo anterior, nos indica que el consumidor está dispuesto a dejar muchas unidades de Y por una unidad adicional de X. Perfecto. Bien. Y entonces aquí entendemos un elemento muy importante. El que la tasa marginal de sustitución en los dos casos que acabamos de observar nos dé como resultado un número negativo, nos indica que la curva de indiferencia tiene pendiente negativa. Ese es un punto. 2. También nos indica el supuesto básico sobre el cual descansa la teoría del consumidor. Y esta nos indica que la teoría del consumidor nos indica que la relación de Y con X es negativa, porque toda vez que disminuye el consumo de Y, aumenta el consumo de X. Conceptualizado de otra manera, toda vez que aumentamos el consumo de X, debemos de dejar el consumo de cierto número de unidades de Y. Bien, ese es el supuesto básico sobre el cual descansa la teoría del consumidor. Cada vez que deseamos aumentar el consumo de X, forzosamente debemos disminuir el consumo de Y, y es por eso que la tasa marginal de sustitución es negativa. Bien, otro punto importante, esta línea es la tasa marginal de sustitución y es la pendiente de nuestra curva de indiferencia, pero no es nuestra curva de indiferencia. Nuestra curva de indiferencia es tangente, que se encontraría por aquí, tangente en alguno de los puntos de nuestra pendiente. Podemos también observarlo aquí. Nuestra curva de indiferencia puede ser tangente, es decir, tocar solo alguno de los puntos de nuestra pendiente. ¿Por qué nuestra curva de indiferencia es convexa al origen? Es decir, son los grados de la curvatura de nuestra curva de indiferencia. ¿Por qué? Nuestra curva de indiferencia, y aquí podemos observarlo, porque nuestra curva de indiferencia aquí está, nuestra curva de indiferencia es convexa al origen, y aquí observamos lo que acabo de mencionarles. Aquí está la curva de indiferencia, y aquí en la línea recta, esta es la inclinación de nuestra pendiente, en donde pues ambas son tangentes en algún punto. Bien, y como les mencionaba, ¿por qué la curva de indiferencia es convexa? Es decir, tiene este grado de curvatura al origen. Muy sencillo, porque cada vez que el consumidor construye sus canastas de preferencias entre, en nuestro ejemplo, refrescos y películas, llegará un momento que el consumidor, recordamos el supuesto básico sobre el cual descansa la teoría del consumidor, es que cada vez que aumentamos X disminuye Y, pero llegará un momento en el que el consumidor ya no esté dispuesto a dejar ninguna unidad de Y por una unidad adicional de X, y luego entonces nuestra curva
ya no seguirá disminuyendo, sino que nuestra curva se mantendrá constante. Es por eso que tiene esta curvatura. Aquí cada vez disminuye más y y aumenta más X, y aumenta más X, disminuye más Y, aumenta más X. Pero en este punto, el consumidor ya no está dispuesto a dejar más unidades de Y por una unidad adicional de X. Luego entonces aquí el consumo de Y por X se mantiene constante. Bien, es por eso que tiene esta forma convexa al origen, la curva de indiferencia. Vamos a pasar al tema de los bienes sustitutos, los bienes complementarios, los bienes normales, ordinarios, complementarios, los bienes sustitutos perfectos y los bienes sustitutos imperfectos, agregando además a algunos conceptos como bienes Snob, bienes Veblen, así como el efecto Veblen y los bienes Giffen. Bien, y pues bueno, hablando de las curvas de indiferencia y su curvatura, que son convexas al origen, que tienen este grado de curvatura, en este momento, en nuestro ejemplo, hablamos de refrescos y películas, bien, y cada vez disminuía más el consumo de refrescos por una película adicional en el eje de las X o dos películas adicionales en el eje de las X, pero llega un punto aquí que el consumidor ya no está dispuesto a dejar una unidad o algunas unidades más de Y por una unidad adicional de X, una unidad más de películas, y entonces la curva es convexa al origen. Estamos hablando de bienes normales complementarios. Los refrescos y las películas son bienes complementarios. Pero ¿qué ocurre cuando no estamos hablando de bienes complementarios? ¿Qué ocurre cuando estamos hablando de bienes sustitutos perfectos? Bien, y en bienes sustitutos perfectos, por ejemplo, podemos encontrar computadoras. Aquí tenemos el caso. En bienes sustitutos perfectos tenemos computadoras. Bien, puede ser una computadora laptop HP y una computadora laptop Lenovo. Son bienes sustitutos perfectos. Los consumidores no se sentirán más o menos satisfechos por cambiar su computadora HP por una Lenovo. Las características, la memoria, la rapidez, hasta el precio entre una y otra son muy similares, por lo que se convierten en bienes sustitutos perfectos. ¿Cómo será entonces la curva de indiferencia de los bienes sustitutos perfectos? Ya observamos la curva de indiferencia que tiene curvatura para bienes normales u ordinarios complementarios. Pero ¿cómo es la curva de indiferencia para bienes sustitutos perfectos? La curva de indiferencia para bienes sustitutos perfectos es constante, es decir, que la curva de indiferencia no tiene curvatura. Bien, por lo que la tasa marginal de sustitución y la curva de indiferencia se unen en una misma, y la curva de indiferencia es una línea recta. La tasa marginal de sustitución en los bienes sustitutos perfectos es constante y podemos observarlo aquí. Tengo 10 computadoras HP y una computadora Lenovo, pero finalmente deseo dejar una unidad de HP para adquirir una unidad adicional de Lenovo, y entonces aquí tengo 9 unidades de HP por una unidad adicional
de Lenovo. Y voy a dejar otra unidad de la computadora HP para adquirir una unidad adicional de Lenovo. Para el consumidor es indistinto tener Lenovo y HP. Entonces aquí tenemos 8 unidades de HP por una unidad adicional de Lenovo. Y posteriormente tenemos una unidad menos, 7 unidades de HP por una unidad adicional de Lenovo. 4 unidades. Y así pasamos a 6, una unidad menos, 6 unidades de computadoras HP por una unidad adicional de Lenovo. Aquí no queda exactamente en el punto. Y después nos vamos a 5. Llego a 5 unidades, una unidad menos de HP por una, aquí está el 5, por una unidad adicional, aquí están 6, de una computadora Lenovo. Y así podemos ir disminuyendo en la escala. La tasa marginal de sustitución es 1 a 1, es constante. Y luego entonces la curva de indiferencia no será convexa al origen, será una curva de indiferencia en línea recta, en bienes sustitutos perfectos. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los bienes sustitutos imperfectos. ¿Cuáles son los bienes sustitutos imperfectos? Pues bien, son aquellos que se dividen en bienes superiores y bienes inferiores. Bienes sustitutos imperfectos, transporte público, un auto privado. Esos son bienes sustitutos imperfectos. Otros bienes sustitutos imperfectos, un teléfono celular de la marca Alcatel, que son muy económicos, y un iPhone. Bienes sustitutos, los dos proporcionan el mismo servicio, pero no lo proporcionan igual. Por eso es que son bienes sustitutos imperfectos. En el ejemplo que mencioné de un auto particular y el transporte público, los dos proporcionan el mismo servicio, pero no lo proporcionan de la misma manera. Son bienes sustitutos imperfectos. Entendiendo entonces esta comparación entre bienes sustitutos imperfectos, entonces tenemos los bienes superiores y los bienes inferiores. Bienes superiores, pues bueno, son bienes con un precio más elevado, como los autos, viajar en avión, los iPhone, bueno, pues los viajes al extranjero, pues son bienes superiores. ¿Cuáles son los bienes inferiores? Bueno, pues teléfonos celulares muy económicos, como les mencioné, de la marca Alcatel, el transporte público, las bicicletas, bueno, pero de una marca económica. ¿Qué más? La comida rápida, también, pues son bienes inferiores. Todos los bienes inferiores son aquellos bienes que el precio para adquirirlos pues no es muy elevado. Y casi siempre cuando cambia nuestro ingreso, pasamos de los bienes inferiores a sustituirlos por bienes superiores cada vez que aumentamos nuestro ingreso. Como por ejemplo, pues si aumenta nuestro ingreso, dejamos de transportarnos en el autobús y compramos una motocicleta o adquirimos un auto particular. Pasamos de un bien inferior a sustituirlo por un bien superior. Bien, ahora bien, vamos a hablar de los bienes snob. ¿Qué es un bien snob? Un bien snob es un bien que las personas adquieren para hacer similar su consumo al de otras personas y formar parte
de un grupo, es decir, es un consumo por sentido de pertenencia. Ese es el consumo snob y que pues bueno, ingresan en ese consumo snob los bienes snob. Cada vez que se consume un bien snob, lo que se busca, el objetivo que se persigue es ser diferente, formar parte de un grupo, separarse